ha terminado? ¿Es suficiente ese cambio en el techo de deuda, ese acuerdo, para que cambie la fotografía al inversor? Bueno, optimismo en bolsa, pero si se pregunta en la casa de los metales industriales, pues lo que se ve es pesimismo, una caída del 7% en lo que va de año. Si se pregunta en las materias primas agrícolas, pues una caída en lo que va de año del 9%. Y si se pregunta en el mundo de la energía, una caída del 14-15%, ¿no? En lo que va de año también. Es decir, todo datos que apuntan desaceleración, como decía Luis de Guindos, si no algo peor. Si se miran los PMIs que se publicaron del mes de abril, pues es prácticamente todo el mundo tiene PMI manufacturero por debajo de 50, es decir, contrayéndose las manufacturas. En España, que es de los que mejor está en 49, o sea, por debajo de 50, y en otros muchos por debajo de 50 también. Estados Unidos, China, la eurozona, por supuesto, como conjunto. Va bien el sector servicios, pero va muy mal la construcción. El PMI del sector de la construcción europeo está en 45, es decir, por debajo de 50 también. En Estados Unidos hay una crisis en el sector de la construcción igualmente. Y si se mira el sector del transporte por carretera, por ejemplo, en Estados Unidos, pues están con una depresión, ni siquiera con una recesión, con una depresión. Incluso peor que el año 2019, en el que hubo muchas quiebras de empresas importantes de camiones. Por lo tanto, el resumen sería un poco que mundialmente la economía se está sujetando gracias al sector servicios que en España, así todo, en su PMI de abril, pues empeoraba, estaba en una situación muy buena, 59, pues bajó a 57. Es decir, la situación es mucho más complicada que ese optimismo que en las bolsas está muy claro, pero las bolsas llevan prácticamente 9 meses, por no decir 10 o 11 meses, pensando en que la Reserva Federal iba a pivotar y de momento se están saliendo con la suya. Es decir, el famoso lema de no te enfrentes a la Reserva Federal, pues no está funcionando esta vez. Es decir, está funcionando muy bien a las bolsas que sí se están enfrentando a la Reserva Federal desde hace un montón de meses. Y cuando Luis de Guindos decía que es optimista respecto a que va a haber un acuerdo en Estados Unidos entre republicanos y demócratas y, por supuesto, con el presidente Joe Biden, pues también veía un optimismo excesivo. Yo también creo que no se va a llegar al default, al impago de la deuda pública norteamericana, pero de ahí a ser optimista hoy, todavía cuando las posiciones están tan alejadas y cuando queda mucho tiempo de negociación, porque Janet Yellen, cuando dijo que el default se produciría el 1 de junio, estaba quemando sus naves un poco, ¿no?, para asustar a los que tenían que negociar. Ahí el Tesoro tiene margen mediante diversos mecanismos para aguantar haciendo los pagos que correspondan de la deuda pública hasta agosto o septiembre sin gran problema. En el entorno actual, o dónde debería estar mirando el inversor una vez que hasta Luis de Guindos hoy lo hemos escuchado esta mañana, hace unos minutos, desaceleración, desaceleración de la desaceleración, usted nos decía, bueno, o un poco más, o algo peor. ¿Dónde debe ponerse el inversor en este entorno? Porque está muy cauto, es normal que esté cauto, ¿no? Sí, yo creo que el foco ahora mismo es la negociación del techo de la deuda, ¿no?, que es una negociación que yo creo que va a ser mucho más complicada de lo que puede parecer, porque, bueno, de repente, pues basta con que se sientan los negociadores para que crezca el optimismo. Pero la negociación va a seguir siendo muy complicada y se bordeará como en el año 2011, porque esta situación se ha dado en diferentes años, pero solo en 2011 se llegó al borde del abismo, tan al borde del abismo que a primeros de agosto de 2011 la agencia calificadora de la deuda Standard & Poor's le rebajó la máxima calificación que siempre había tenido la deuda pública norteamericana, ¿no? Creo que estamos en una situación muy parecida precisamente por esa complejidad a la que hacía alusión Luis de Guindos, que tiene el Partido Republicano ahora mismo a la hora de negociar. No son un bloque,
con el que se pueda establecer una negociación fiable. Es un bloque ahora muy complicado y además con la influencia de Trump desde fuera del mundo de la política en activo, ¿no? Y por lo tanto creo que se va a llegar a una situación de ese tipo. Y entre los indicios, digamos, es en su contrario, que estoy viendo en estos días, es algo que comenté en la newsletter hace pues, el día 5, ¿no? Que estaba ocurriendo con el euro, la utilización del euro contra el dólar y con el precio del oro, lo mismo que en los mismos días de mayo del año 2011, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave, fijarse en 2011 y en cómo compara con la negociación que se está desarrollando ahora mismo en Washington para elevar el techo de la deuda. Por supuesto, las otras claves son las habituales, ¿no? Si la Reserva Federal seguirá subiendo o no los tipos de interés o cuándo va a empezar a bajarlos, que creo que el mercado está siendo demasiado optimista con la hipótesis de que los va a bajar en las estimaciones más optimistas dentro de un par de meses. ¿En qué lado está, como última pregunta, Juan Ignacio, de JP Morgan, Jamie Dimon, que ayer nos decía que los tipos llegarán al 6 y hoy una analista de JP Morgan que nos dice que los tipos van a bajar en septiembre? ¿En cuál de los dos lados está? ¿O está en otro lugar distinto en cuanto a fotografía? No, estoy más bien al lado de Dimon, ¿no? Que creo que puede quedar alguna subida de tipos de interés todavía. La inflación subyacente americana sigue estando muy alta y la Reserva Federal se la está jugando a que va a controlar la inflación por encima de cualquier cosa, excepto, claro, cuando se viera ya que se entrara en una recesión y ahí empezaran a frenar de forma decidida, pero esa recesión todavía, aunque sea muy fácil verla venir con subida de tipos de interés, pero el momento concreto para empezar pues está tardando más en llegar de lo que hubiéramos pensado hace un año. Gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Buen día, Juan Ignacio, como siempre, buen negocio. Igualmente, gracias. 9:06, 9:05.